Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema de hoy es la adopción mediante Jesucristo. Seguimos viendo todo lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar a los judíos que habían creído en Cristo y que estaban tergiversando, que hasta cierto punto estaban ellos ahí altercando con el apóstol Pablo en la iglesia de Galacia. Y no nomás en Galacia, sino también en Jerusalén y también en otros lugares. Y ya los apóstoles habían acordado, ¿no?, de antemano, iniciando la carta, vemos que el apóstol Pablo dice: yo fui inclusive a Jerusalén. Inclusive lo vemos en el libro de Hechos, cómo va ante el concilio, ante los apóstoles y ante los ancianos, ante Santiago, que era uno de los líderes principales. Él expone la causa y todos llegan a la conclusión que el evangelio se ha extendido a los gentiles y que ya no es necesaria la circuncisión o todos estos ritos y tradiciones que había dentro de la ley, porque está la ley moral, que es la que importa, pero están las otras leyes que son de antemano tradiciones, y después lo veremos. Pero el día de hoy vemos que la adopción viene mediante Jesucristo, que culturalmente hablando Pablo expone o está expandiendo la analogía de un hijo que alcanza la mayoría de edad. Por ejemplo, así terminamos el capítulo 3, dice el capítulo 3, versos 24 y 27. De manera que la ley ha venido a ser nuestra guía o nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, o sea, ya no estamos bajo ningún tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. ¿Qué nos está diciendo? Que el pecado ya no debe enseñorearse sobre nuestras vidas. El pecado está allí, pero ya no debe enseñorearse de nosotros. Ahora Cristo vive en nosotros, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Tal y como lo explica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, dice el verso 14 de Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. De antemano, unos versículos antes, Pablo te da toda una explicación de lo que es el estar ahora en Cristo. Y prácticamente te sella con esto diciendo: porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Para aquellos que creen que estar bajo la gracia, puedes hacer lo que te venga en gana y ya eres salvo. Y pareciera que aquí se está contradiciendo. El que está realmente bajo la gracia es aquel que tiene dominio sobre el pecado, porque ahora Cristo vive en ti. Y de antemano eso es lo mismo que dice en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque ya sean judíos, gentiles, todos necesitan a Cristo para salvación. Eso es lo que está diciendo prácticamente la carta a los de la iglesia de Galacia. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, simplemente es Cristo. Ahora somos herederos según la promesa. Pablo podía entender el ejemplo que está poniendo de niños, de tutores y de los jóvenes que entraban a la mayoría de edad. Tanto los judíos, los griegos y los romanos tenían una ceremonia muy similar, muy especial, para señalar
cuando un joven entraba a la vida adulta, y ese es el mensaje: la adopción mediante Jesucristo. Y no te muevas de ahí, de Gálatas 4, porque es nuestra cita central, lo que estaremos viendo, y dice el verso 1: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, o sea, en nada se diferencia del esclavo, aunque sea el dueño de todo. Mientras el heredero sea niño, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La palabra griega se refiere a un niño que según la cultura ni siquiera se le permitía hablar en público. Esto es su significado. O sea, el no creyente o el no convertido semeja al menor de edad que no tiene madurez espiritual y por consecuencia no tiene privilegios, espiritualmente hablando. No tiene privilegios de heredero. Y el problema es cuando te has convertido y quieres seguir siendo un niño. Esto lo podemos ver para que nosotros podamos entender por qué razón. No lo sé. O sea, ¿por qué razón el hombre que inclusive ha llegado a la iglesia prefiere seguir siendo un niño? No lo sé. Es difícil de entender. Has escuchado el Evangelio de Cristo, pero no quieres madurar. No quieres crecer en la verdad, en su palabra. No quieres conocerlo más. Y como un niño inmaduro, te crees todo lo que te cuentan. Cualquier persona que se pare aquí enfrente te dora la píldora y vas tras de él, porque no conoces la verdad. Eso es lo que está sucediendo. Si no, mira lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 5, versos 11 al 14, para que podamos tener idea de lo que Pablo está tratando de decirle culturalmente hablando a los de la iglesia de Galacia y a nosotros mismos el día de hoy. Y dice el escritor de Hebreos en capítulo 5, versos 11 al 14, acerca de esto tenemos mucho que decir, dice, y es difícil de explicar. ¿Te fijas? O sea, no lo sé, te diría el escritor de Hebreos, no sé por qué pasa esto. Dice, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. El escritor de Hebreos le está escribiendo a la iglesia de los hebreos, que no se sabe dónde era, si eran de Jerusalén o si estaban en otro lugar. Obviamente eran hebreos, por eso la carta lleva el nombre de Hebreos. Y luego les dice, pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos, o sea, de las palabras o del consejo de Dios. Literalmente en el original hebreo dice oráculos. Y dice, han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? Porque son niños, dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. No se ha acostumbrado a la palabra de verdad. Es engañado como un niño. Dice, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, o sea, los que han alcanzado madurez y perfección, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y el mal. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos? Dice, eres un niño, no has querido madurar, no quieres tener herencia, quieres mantenerte como un niño inmaduro, sin tener los sentidos bien ejercitados.
que cuando tú estás escuchando al predicador, hace lo que los de Berea, aquellos que han venido los miércoles, han de recordar esa predicación de los de Berea, ¿no? Y ellos rápidamente decían, no, a ver, como que esto no me sonó bien. ¿Qué dice aquí? Déjame ver lo que dice aquí. A eso se está refiriendo. Ya no eres un niño. Ya cualquiera que te dice algo puedes decir, suena bonito, pero no suena a la palabra de Dios. No me suena a la palabra. Yo no lo veo en la palabra. Lo que tú me estás diciendo, yo no lo veo en la palabra. Y todo lo que está en la palabra es inspirado por Dios. Es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo y Dios nunca se van a contradecir. Jamás. Aunque por ahí te digan, es que Dios hace como quiere, es que el Espíritu Santo hace como quiere. Sí, pero por eso te dejo esto, para que no seamos engañados. El que no tiene a Cristo, al igual que el niño, no tiene madurez intelectual. Y muchos que se dicen cristianos tampoco tienen madurez. O sea, no está preparado para los privilegios y las responsabilidades de la vida adulta, espiritualmente hablando. Perdiéndose la herencia, y así es como termina el capítulo 3, Gálatas 3:29, dice, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia, son simiente de Abraham, herederos según la promesa. Herederos según la promesa. No fuimos llamados para ira, sino para heredar todas las cosas. Es lo que Pablo está tratando en esta carta, para que quede muy claro que necesitamos únicamente a Cristo, que viene siendo la simiente para la salvación y para la herencia de nuestras vidas, porque así está escrito, tanto por Moisés, por los salmos y por los profetas. Por ejemplo, vemos el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Abraham en los salmos. David profetiza en su última oración. En el Salmo 72, 7:2, verso 17 al 20, dice la Reina Valera, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado, bendito Yahvé Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Así terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Luego leemos en Moisés, en Génesis, el por qué a lo mejor fue que David escribió esto, o el por qué lo citó y alguien lo escribió, el escriba lo escribió, porque fue su última oración. Y dice Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren. ¿De quién lo está diciendo? ¿De Israel o de Cristo, la simiente? De Cristo. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En quién? En Cristo. Por eso David, profetizando en su última oración, también dice, en ti serán benditas todas las naciones. ¿En quién? En Cristo. En nadie más. Y lo confirma Moisés una y otra vez en todo Génesis, principalmente en las promesas que Dios le está dando a Abraham. Y dice Génesis 22:18, en tu simiente, no en Isaac, porque ya lo vimos que el apóstol Pablo revela quién es la simiente, dice, la simiente es Cristo, ¿no? En tu simiente, Génesis 22:18, serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Si esto hubiese sido únicamente para el pueblo de Israel, hubiera dicho, en tu simiente, en Isaac, serán bendecidos el pueblo de Israel únicamente.
de acuerdo a lo que el pueblo de Israel creía. Pero nosotros lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, que la gracia de Dios se extendía para todas las naciones. Y por eso dicen, tu simiente, no en Isaac, en Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Esto es lo que Pablo está enseñando a la iglesia de Galacia. Es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, o es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a los creyentes a través de los siglos. Pero la gente y algunos creyentes quieren seguir sujetos a servidumbre. Quieren seguir siendo esclavos. Quieren seguir teniendo un tutor, una guía, que no sea Cristo. Dice el verso 2 de Gálatas 4, ahí es donde estamos. Dice, sino que está bajo guardianes, tutores, hasta la edad señalada por el Padre. Es increíble cómo la Escritura nos enseña tantas cosas. Aquí vemos la soberanía de Dios. El inmaduro, el niño o el menor está bajo tutores, bajo mayordomos y bajo administradores. Por ejemplo, tutores eran esclavos a los que se les confiaba el cuidado de los niños. Y según el verso 1 dice que el niño no era mayor que aún el mismo esclavo que lo cuidaba. O sea, no tenía esos privilegios. Y también estaban mayordomos y administradores, eran los que administraban sus propiedades, y en este caso, de los menores hasta la mayoría de edad, hasta la edad señalada por el Padre. Hasta que Dios dice, eres para mí, y Él te llama, tú dices, sí Señor, aquí estoy. Eso es lo que está pasando. O sea, hasta el tiempo señalado, la madurez espiritual únicamente la podemos encontrar en Cristo. La madurez espiritual la obtenemos conociendo su bendita palabra. Por eso en el verso 17 de 2 de Timoteo 3 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea apto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que nos está diciendo. La madurez nos ha equipado para toda buena obra. La madurez nos ha ejercitado en los sentidos, ha ejercitado los sentidos de lo que es el bien y el mal, para discernir lo que es el bien y el mal. La madurez nos hace cabales, exactos, completos, sin que nos falte cosa alguna. Ahora vemos distinto a los demás. En nosotros se nos ha quitado un velo. Nosotros ya no tenemos ese velo, porque hemos llegado a la mayoría de edad. Hemos llegado a la madurez. Ahora hemos alcanzado la adopción de hijos. La adopción que es mediante Jesucristo. Síganme con cuidado porque es muy importante. Verso 3. Así que también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre, ¿ves? Bajo las cosas elementales del mundo. Mientras éramos unos niños, dice el apóstol Pablo, estábamos sujetos a esclavitud, sujetos a servidumbre. Éramos por naturaleza hijos de ira, sujetos a las pasiones desordenadas de la vida. Eso es lo que está diciendo, y lo dice en varias de sus cartas. Vivíamos sin Cristo y sin esperanza, sin privilegios, aún por mucho dinero y éxito que tengas. Si no tienes a Cristo, eres igual que un esclavo. Y eso lo dice en Apocalipsis. Vámonos al futuro. Apocalipsis 3, 15 al 17. Esto es lo bonito del exegesis de la palabra de Dios, de que la Biblia se interpreta a sí misma, lo que Dios nos quiere decir a través de este mensaje que inspiró al apóstol Pablo, a través de toda su palabra. Mira lo que dice Apocalipsis 3, 15, 17. Yo conozco tus obras. ¿A quién le está diciendo? Le está diciendo al cristiano, a la iglesia.
Le está escribiendo a la iglesia y son palabras de Cristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Me causas náuseas. No te tolero, dice el Señor. No tolero tu hipocresía. Dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y mira lo que le dice el Señor: ¿no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Pobre tonto, ingenuo, charlatán. No, eso es lo que le está diciendo el Señor. Ah, sí, eres rico, no me interesa, eres un inmaduro, eres un miserable. El mensaje es muy claro: sujetos a servidumbre. Hay gente que le gusta seguir viviendo una y otra vez, como el pueblo de Israel, 40 años rodeando para llegar a donde debería de haber llegado en unos cuantos meses. Por su negligencia, por su inmadurez, por su niñez, sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo, dice el apóstol Pablo. Le dice a los de Galacia, pero que hay como anillo al dedo en el tiempo de hoy en día. Hay gente que le encanta estar bajo las cosas elementales del mundo, aún los mismos de la iglesia, bajo las enseñanzas, bajo los principios, bajo los rudimentos que otorga el mundo. El mensaje desde el primer capítulo es: mucho cuidado. Es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Necesitas a Cristo, no te dejes engañar. Por eso les escribe el apóstol Pablo, ¿no? Oh, Gálatas insensatos. Así es como les dice: ¿quién los ha fascinado? Literalmente les dice: ¿quién los ha engañado por arte de magia? ¿Quién los encantó? ¿Quién los malabareó? ¿Quién los engañó? ¿Qué fue lo que les pasó si iban re bien? Debemos de tener mucho cuidado. Colosenses 2:8 dice: miren que nadie los haga cautivos. O sea, que nadie los vuelva a esclavizar o los engañe por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales, o sea, los rudimentos del mundo, y no según Cristo. A veces te quieren decir: es que esto dijo Cristo. No, eso no lo dijo Cristo, esto lo estás diciendo tú. Hoy en día se meten filosofías que hasta Buda o que Gandhi dijo, y te lo hacen pasar como que Cristo lo dijo. Como eso de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Eso no lo dijo Cristo, eso lo dijo Gandhi. Y te lo meten en la iglesia y todos te dicen: como dijo Cristo. No, no dijo Cristo, jamás. Es bien claro, prestemos atención a lo que el Espíritu está diciendo. Nadie los haga cautivos, que nadie te vuelva inmaduro, que nadie te vuelva a la esclavitud que tenías, que ya no estés en servidumbre, ya no sean niños, ya sean maestros. Es lo que está diciendo la palabra. Nadie te esclavice con filosofía, o sea, con expresiones de ideas y actitudes y valores en busca de la autorrealización, porque te vas a volver un narcisista, un amador de ti mismo. Mucho cuidado,
Porque eso no va conmigo, es lo que está diciendo la palabra, es lo que dice el apóstol Pablo, tanto a los de Galacia y ahora se los dice a los de Colosas. Con vanas sutilezas, con palabras light, que suenan bonito y suenan suave. Y ahí estás. Eso es lo que está pasando, o sea, con un evangelio light. Con la tradición de los hombres, mucho cuidado con la religiosidad. Y luego hay los que se van al otro extremo, sumamente religiosos, que tampoco lo dice Cristo y tampoco lo dice la palabra, únicamente las tradiciones. Por eso a la iglesia de Galacia les está diciendo el apóstol Pablo: cuidado con estos judaizantes que los quieren judaizar cuando Cristo ya vino y los libertó. Cuidado con las tradiciones. Todos esos elementos tradicionales religiosos son una muestra de inmadurez, como la conducta de los niños que todavía no están bajo servidumbre, que todavía están bajo servidumbre, bajo un tutor o bajo un guardián, y peor aún, bajo los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí vemos que el apóstol Pablo lo agarra y lo encierra todo. Ten cuidado con estos, ten cuidado con aquellos, ten cuidado con la religiosidad, ten cuidado con el mundo. Mucho cuidado. Tal y como lo escribe también el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versos 15 y 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Imagínatelo a los tres aquí, al escritor de Hebreos, al apóstol Pablo, que pudiera haber sido el mismo, o pudiera haber sido Apolos, el de Hebreos, o Bernabé, que son el top 3 de los que pudo haber escrito, y hay uno que otro que dicen que pudo haber sido el apóstol Pedro. Pero imagínatelos a los apóstoles aquí delante de nosotros, y el apóstol del amor, Juan, diciéndote: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, te lo estoy advirtiendo. O sea, los principios elementales del mundo no los ames, porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. ¿Quieres ver lo que dice literalmente el griego? La vanagloria de la vida, literalmente las riquezas, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso lo vas a ver una y otra vez, pero nosotros no queremos entender, no nos gusta. Vamos y nos vemos al espejo de la palabra, como dice Santiago, y dice que no nos gusta lo que vemos. Y dice que agarras y te vas. Y luego olvidas cómo eras. Te perdiste. Ya no detectas el pecado en ti, es lo que está diciendo la palabra. Si eres un avaricioso, vas a ser avaricioso toda tu vida. Si eres un metrito, vas a ser un narcisista toda tu vida, y aquello va a ir en aumento. Eso es lo que está diciendo. ¿No te gusta lo que ves? Oh, es que la palabra está canija, Señor. ¿Quién la puede llevar? ¿No? Y dice que en aquel momento, en aquel instante, muchos se fueron y volvieron atrás. Le dijeron a Cristo: es que es dura tu palabra, ¿quién la puede llevar? Que es cuando Cristo voltea con sus discípulos, con sus apóstoles, y les dice: ¿quieren irse ustedes también? Y mira lo importante que le dice Pedro: ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida. Aquí está. ¿A quién? ¿Allá? No. ¿Con los religiosos? Aquí. Aquí está la vida para mí. En tu palabra. En Cristo. Ahora veamos quiénes son los que han alcanzado madurez. ¿Quieres enterarte acerca de la madurez? Veamos lo que escribe el apóstol Pablo. Tal vez no muy elocuentemente, pero nos dice en Efesios 2, 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Esto es para que valoremos lo que Cristo hizo por nosotros, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Fíjate cómo habla de tiempo pasado. Él les dio vida a ustedes cuando estaban en sus delitos y pecados. Les está hablando a los que están bajo la gracia, ojo. Y les dice en el verso 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo, anduvieron ustedes en otro tiempo, según o siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, conforme a Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo o haciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ya no. Cristo está en nosotros. Valoremos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ahora, ciertamente vamos a tener una lucha con nuestros miembros. Ciertamente vamos a tener una lucha con el pecado. Y si algún día caes, vuélvete a levantar, pero arrepiéntete. Y si ibas en esa dirección, date un giro de 180 grados y vete en la dirección opuesta. No más esclavos del pecado. Nos ha dado vida juntamente con Cristo. Ya no estamos bajo el príncipe de la potestad del aire, ya no estamos bajo servidumbre. Ya no somos hijos de ira, ahora hacemos la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios, dice el apóstol Juan, que permanece para siempre. Es eterno. Una vida eterna, maravillosa, nos espera a ti y a mí. Verso 4 de Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, gloria a Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino la plenitud del tiempo, el tiempo establecido por Dios, el fin de los siglos. Estas cosas se escribieron o sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. 1 Corintios 10:17. El fin de los siglos, cuando vino la plenitud del tiempo. ¿Qué tiempo es ese? Cuando Cristo tocó tierra, cuando aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es la plenitud del tiempo. Es cuando las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Es cuando todo el Antiguo Testamento se revela, ¡pum!, se hace vivo, ¡pum!, en el Nuevo Testamento. Cuando todo el antiguo pacto se resume en el nuevo pacto. Dios envió a su Hijo. Aquí está la prueba, el fin de los siglos. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo para salvación. Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Verso 17 de Juan 3:16. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Es que el mundo ya está juzgado. Hay mucha gente que dice, ¿ves? Ni el Padre envió para juzgarme. No, ya estás juzgado. Por eso envió a Cristo, para salvarte. Porque tú ya estás juzgado, tú ya estás perdido. Porque no envió a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el mensaje para nosotros, ese es el mensaje que está dando el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Para que nosotros podamos ver toda la riqueza que encierra y todo lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su bendita palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas, grábate eso, como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas, dice Hebreos 1:1, a los padres por los profetas, en los últimos tiempos nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo, al quien constituyó heredero de todo. Ahí se cumple. Nacido de mujer. Esto es sumamente importante cuando Pablo dice nacido de mujer. Esto demuestra la humanidad plena de Jesús, no solo su nacimiento de una virgen profetizado por Isaías 7:14, lo leo rápido, va a aparecer ahí. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Aquel verbo se hizo carne, aquel Dios se hizo carne. Jesús tenía que ser hombre a plenitud. Esto es para que pudiera llevar sobre sus hombros todo el pecado tuyo y mío, y de todos los que habían puesto su vista en Él y habían creído en Él y se habían arrepentido, llevando el pecado del mundo sobre sus hombros. Por eso es que tenía que ser humano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nacido de mujer, dice. Pero Jesús tenía que ser también Dios a plenitud. En Lucas 1:35 dice, el ángel le respondió a María y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús tenía que ser Dios a plenitud para que su sacrificio tuviera el valor infinito que se requería para expiar, para quitar totalmente el pecado del mundo. Por eso el apóstol Pedro, en su primer carta, capítulo 2, verso 24, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas o llagas fueron ustedes sanados. Nacido bajo la ley. Entendamos esto. Aunque Cristo estaba sin pecado, fue nacido bajo la ley. En 2 Corintios 5:21 nos dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que está diciendo. No solo como alguien obligado para cumplir la ley, sino como alguien que se identifica como los pecadores, o sea, con cada uno de nosotros, como alguien que está bajo maldición. Su muerte nos hizo libres de la maldición de la ley, no por obligación, sino por obediencia, por humildad, por servicio. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque estaba escrito, maldito todo aquel que cuelga de un madero o de la cruz, porque así era como debía de ser, así estaba escrito. Su obediencia perfecta es el fundamento sobre el cual somos declarados justos.
Por eso es que ahí se cumple que fue nacido de mujer. Tenía que haber sido Dios también y nacido bajo la ley. Por cuanto vino la plenitud del tiempo, se cumplió todo lo escrito. Mira el escritor de Hebreos, capítulo 10, 5 al 10, dice: por lo cual, al entrar Cristo al mundo, o sea, en el cumplimiento de la verdad, dice lo que estaba escrito, lo que estaba profetizado por David en el Salmo 40, 6, 8. Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente: sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por eso, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, ofrecida una vez y para siempre. Su obediencia perfecta es el fundamento sobre el cual somos declarados justos. La adopción mediante Jesucristo. Verso 5: a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Quitando lo segundo, quitando lo primero, pone la gracia, lo segundo, para que recibiéramos la adopción de hijos. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. El concepto de redención aquí viene de la institución de la esclavitud. Tanto en el mundo judío como en el greco romano, para ya no decir romano, los griegos, judíos, tanto en el judío como en el greco romano, un esclavo podía comprar su libertad, o también alguien más lo podía hacer por él, pagando un precio de redención por sus vidas. Y eso es lo que Cristo hizo. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Ustedes saben que no fueron redimidos, que no fueron comprados, que no fueron rescatados de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como el oro y la plata, no, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Esto que está escrito, hermano, a través de los apóstoles, de los profetas, de los salmos, de Moisés, es para que nosotros podamos valorar. Eso es lo que quería el apóstol Pablo, eso es lo que desea el Espíritu Santo cuando dice: Cristo les enviaré un consolador y Él me glorificará. Es lo que nosotros como hijos de Dios debemos anhelar y desear, que Cristo sea magnificado en nuestras vidas y que podamos valorar lo que Él ha hecho con nosotros. Cuando vino la plenitud del tiempo, el precio de nuestra redención fue pagada por Dios Padre. Y esto es muy importante. Con la sangre de Dios Hijo, Jesucristo dio su vida en rescate por muchos. Él no vino para ser servido, y lo vimos el miércoles, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Veamos lo hermoso que es Dios. Veamos de este modo, Dios se pagó para que podamos valorar y entender, como lo dijimos el miércoles. Yo no sé por qué hay muchos que dicen: ¿cómo un Dios bueno puede echar al infierno a una persona? Cuando eres tú quien no has querido nada con ese Dios nuevo, con ese Dios bueno, cuando Dios mismo se pagó a sí mismo el precio del rescate de cada uno de nosotros. Bendito sea Dios, para
para que recibiéramos la adopción de hijos. Adopción es el acto de incorporar a la familia a una persona que no es nacida en tu familia. De eso se trata. Nos trasladó de las tinieblas a su luz. Mételo en tu mente. Nos ha trasladado de las tinieblas, de estar bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado Cristo Jesús. Efesios 1, 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y siempre va a aparecer en Cristo, porque todo es por Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, porque Él así lo quiso, no por quien fuésemos nosotros, porque Él así lo quiso, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Cristo. Continuando con la cultura, el apóstol Pablo estaba hablando del mundo judío y grecorromano, que el hijo adoptivo disfrutaba de todos los derechos legales relacionados con las propiedades, o sea, con la herencia que el padre dejaba, sin ninguna distinción. La única manera de convertirse en hijos de Dios era a través no de la ley, sino de Jesucristo. Ese es el acto de adopción, la adopción mediante Jesucristo. Verso 6. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo, o sea, al Espíritu Santo, a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. ¿Quieres saber que el Espíritu Santo está sobre ti? Es porque en ti hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre, poder, dominio propio. Es porque en ti está todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y que si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensas. Ha enviado a su Espíritu en ti, por el cual clamamos: Abba, Padre. Un término familiar y cariñoso en el idioma arameo, palabra que un hijo declara a su padre con amor: Abba, Padre. Y el equivalente de esta palabra es la expresión papito. Le hablas con cariño al Señor. Amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Romanos 8, 14 al 15 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud. Ya no están, ya no son esclavos, ya no están bajo servidumbre, para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu, el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Verso 7, Gálatas 4 y 7. Por tanto, ya no eres siervo. ¿Ves? Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. El Espíritu Santo realiza la obra
de confirmar a los creyentes como adopción para el Padre. Romanos 8, 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. En resumen, la seguridad de salvación. La seguridad de salvación es una obra de gracia, es un regalo de Dios, es por obra del Espíritu Santo, es porque fuiste comprado por la sangre de Cristo. No tiene origen humano, ni mucho menos religioso, jamás. A tal grado que el apóstol Pablo lo explica así en Colosenses 1, 25 al 28. De esta iglesia, y con esto termino, de esta iglesia, escucha lo que dice: fui hecho ministro conforme a la administración, o conforme al oficio de administrador, dice Pablo, de Dios, que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. La predicación de hacer plena la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones. Escúchalo, escucha lo que nos dice el Espíritu Santo a través de su bendita palabra, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, o sea, entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos. Eso es lo que nosotros debemos proclamar. Dice: amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre, ¿qué? Perfecto, maduro, apto en Cristo. Ese es el resumen, esa es la adopción mediante Jesucristo.